Soy Savidipaz, el canal de los adultos mayores, de la experiencia por haber vivido y la paz del deber cumplido. Nos vamos a dirigir puntualmente al caso de Santiago Uribe Vélez. Santiago Uribe Vélez recientemente, el 13 de noviembre de este año, fue declarado inocente. Escuchen bien, declarado inocente por el juez Jaime Herrera Niño. El juez Jaime Herrera Niño, juez primero penal del Circuito Especializado de Medellín. Increíble. ¿Por qué digo increíble? Increíble declarar inocente a quien fundó el llamado grupo paramilitar de los 12 apóstoles, entrenados en su propia hacienda, La Carolina, de donde hay pruebas evidentes y a montones de pruebas de las cosas allí cometidas y allí planeadas. Eso está bien claro. Yo creo que ya ningún colombiano que sea tan ingenuo que no haya seguido la trayectoria delictiva de este señor. Lideró un trabajo que se denominó de limpieza social, y eso consistía en matar aquellas personas que no estaban de acuerdo con su trabajo, o sea, con su grupo paramilitar, que no se adherían, que sospechaban pertenecían a la guerrilla, o simplemente seres humanos que habían caído en la desgracia de la drogadicción. Esto pues es de verdad muy aberrante que con un expediente tan grande, después de tantos años, se le declara inocente. Él fue también, digamos, el autor intelectual del asesinato de Camilo Barrientos, que era un conductor. Ahora, después de esto, solo queda la apelación en segunda instancia, que será ante el Tribunal de Antioquia, ante la Sala Penal del Tribunal de Antioquia. Penal porque es que son delitos. Entonces, ¿qué nos queda a los colombianos? Nos queda pedir que la Sala Penal que falle de verdad en derecho, que vea este expediente y que no vaya a aceptar esta declaratoria de inocencia. Es increíble, pero no puede ser así. Y si no, ya nos tocaría, luego de esto, si la justicia colombiana no opera, ya no nos quedaría sino la justicia internacional. Pero qué tristeza que esto sea así. El presidente Álvaro Uribe, recientemente, en una manifestación que hizo a los medios de comunicación, él dijo que así iba a terminar el caso. Entonces esto, pues uno se queda pensando, porque ya sabía cuál iba a ser el resultado de la sentencia. Y no, pues solamente quiero que miremos cómo este es uno de los casos que después de tantos años
se declara inocente a una persona que a vista de la sociedad entera colombiana ha cometido delitos, que creó un grupo paramilitar, que estuvo siempre en estas andanzas? No, esto no puede ser, colombianos. Pero como si esto fuera un mal de familia, no es raro porque su hermano mayor, mayor que Santiago, Álvaro Uribe Vélez, también está denunciado y también está en un proceso que lleva años y que pues no somos tan optimistas de que la justicia vaya a castigar sus delitos. Pero bueno, recordémoslos. Álvaro Uribe Vélez, siendo senador de la República y después de haber sido presidente 2 veces, la segunda gracias a una triquiñuela hecha a senadores donde lo sobornaron, demandó a Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, y lo demandó por delitos que como la compra de testigos, como el soborno a testigos, aprovechando que había algunos presos en la cárcel, pero Iván Cepeda era de la comisión que visitaba presos, comisión humanitaria. Le colocó la demanda Uribe Vélez al senador Cepeda, y la corte, obrando en justicia, la Corte Suprema de Justicia, obrando en justicia, como se dice popularmente, le volteó la torta, porque el que estaba sobornando a testigos, pues era el senador entonces Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, se le inició un proceso por este delito y entonces el senador Uribe, viendo que la corte no lo favorecía, no tenía en cuenta su queja, sino que ahora el demandado era él, renuncia a su condición de senador. ¿Renuncia por qué? Porque por su condición de senador a él no lo podía juzgar sino la corte. ¿Y qué hace? Una vez no es senador, pues su expediente pasa a la justicia ordinaria, o sea, a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hace esto? Porque allí está su amigo Francisco Barbosa, perdón. Y claro, allí pues le va a ir de otro modo, pero resulta que han pasado años y este expediente ha ido y ha vuelto, y sus abogados en cabeza del doctor Granados ha sido el que ha encabezado el equipo de abogados, y él entonces, ¿qué hace? Pues que se va a la justicia de la fiscalía, en donde a punta de triquiñuelas hemos llegado al día de hoy y todavía no hay ningún fallo de la justicia. Solo hay, lo que le ha dificultado la vida es que un preso no se quiso dejar sobornar, el Guillermo Monsalve, y esto ha hecho que esa compra de testigos le haya fallado. Por esta razón, estamos sin que haya una justicia
que ya haya dictado alguna sentencia a pesar del expediente con tantas pruebas. Pero esto no es todo. El señor Álvaro Uribe Vélez tuvo muchas denuncias en el Congreso, en la Comisión de Ética, que los juzga, y ninguno de esos prosperó, porque obviamente el Congreso, y de donde él era senador y presidente 2 veces, pues jamás lo iba a condenar. Además, esa es una comisión, a mí me parece poco seria, porque la condición para que uno lo elijan en esa comisión, pues es senador, es ser congresista, bien sea senador o representante a la Cámara. No exigen una especialización en derecho ni nada. Entonces, esa es una comisión como ha sido siempre, como de juego, nadie que ha pasado por allí, la verdad, ha sido juzgado, y muchísimo menos el señor Uribe Vélez. Tenemos también el caso de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, que era el político, creo que es del Huila, con quien él conversaba y decía, incluso con malas palabras, confesaban lo del soborno que estaban haciendo. También es de recordar a Diego Cadena, que era el que hacía la negociación para sobornar, que después dijeron que no, que eso era una ayuda humanitaria. Y cuando pasa la justicia ordinaria, pues allí está su amigo Francisco Barbosa como jefe de la fiscalía. Por eso, aún a la fecha, nada de fallo. ¿Y qué están esperando? Que eso precluya, porque precluye, se acaba el tiempo en octubre del 2025, pero como están utilizando todas las argucias para paralizar y para demorar el proceso, pues no podemos ser optimistas de que vaya a haber una sentencia en contra de Álvaro Uribe Vélez. Nos queda también, bueno, yo no digo que la esperanza, porque no sabemos, pero mencionemos que también en la Argentina ha sido demandado por el caso de los falsos positivos. Allí este caso lo lleva el juez federal número 2, se llama el señor Sebastián Ramos, el juez de la Argentina. ¿Por qué allí, o por qué se puede? Se puede porque cuando los delitos son de lesa humanidad y las masacres, todo esto que cometieron los grupos paramilitares, pues son delitos de lesa humanidad. Así han sido declarados por los tribunales en Roma, etcétera. Bueno, entonces allí, ¿qué pasa? Que se puede mandar en cualquier parte del mundo. Pues esperemos a ver cómo va con esto, porque de pronto la justicia en la Argentina, el juez Sebastián Ramos, haga un fallo que sea tomado en derecho. Así les quería yo comentarles cómo estos 2 hermanos, y no solo ellos, porque ellos tienen otros familiares. Acordémonos del que estuvo en el Congreso, y bueno, toda su trayectoria, que es un primo. Entonces esto es una familia que ha venido haciendo unas cosas indebidas, pero que tienen todo el aval, digamos, para resultar inocentes gracias a los abogados como el señor Granados. El señor Granados claro, no es él solo, es un equipo, pero su prestigio lo ha ganado defendiendo
como así casos como estos, que son de verdad casos eh, muy cuestionables. Es que es imposible, que resulten siendo inocentes. Bueno, hasta aquí y que tengan un buen día.